Muy buenas, me llamo Javier Torres, soy el director de exportación de un grupo de bodegas familiares de España llamado Masabeu Bodegas, y estoy aquí con todos vosotros hoy para contaros un poco acerca de la historia y de la cultura del vino en mi país, ¿no? En España, se elabora vino desde hace más de 2000 años, desde incluso antes de que el Imperio Romano llegara a nuestra tierra. Ya se habían encontrado restos de mosto de uva fermentado en antiguas excavaciones arqueológicas, ¿no? Por lo tanto, tenemos una tradición vitivinícola larguísima, y por eso formamos parte de lo que comúnmente se denomina como el viejo mundo, ¿no? Que forman parte los productores europeos. A día de hoy, España cuenta con una diversidad a nivel enológico de terruños, de diferentes altitudes, de tipos de uva, impresionante. En esos 2000 años, obviamente, se ha ido cada vez aprendiendo más, cada vez sabiendo más, y hubo un gran desarrollo también, que no podemos obviar, en la Edad Media, con la llegada de las órdenes cristianas que llegaron a España tras la reconquista del califato musulmán. Esas órdenes cristianas, muchas venían de Francia, y ya tenían un conocimiento avanzado de cuáles eran las mejores cepas y cuáles eran los mejores suelos a la hora de plantar el viñedo, ¿no? Por lo tanto, no podemos nunca desligar lo que es el vino, la historia del vino, de la parte religiosa, ¿no? Otro gran acontecimiento en la historia de España ocurre alrededor del siglo XIX, cuando llega una plaga llamada la filoxera. La filoxera es un bicho, ¿no?, que atacaba a las plantas, a las vides, por debajo de la tierra. Por lo tanto, en aquella época, con una tecnología muy limitada, pues costaba mucho identificarla, y eso provocó una gran cantidad de muertes de vides, originalmente en Francia, pero luego algo que se replicó en gran parte también de la península, ¿no? Por suerte, las vides del continente americano, que ya habían sido exportadas originalmente desde Francia, como era la uva Malbec, la uva Carmenere, pues evitaron sufrir este problema, ¿no? Entonces, es en ese momento cuando también se produce un gran desarrollo en el norte de España, porque algunos bodegueros y enólogos franceses, ante su incapacidad de encontrar vino, de elaborar vino porque no tenían vides sanas, deciden viajar a España, más concretamente a toda la parte de La Rioja, y empiezan a elaborar vino allí, a fundar bodegas junto con socios españoles, y empiezan a implementar lo que se llama la técnica bordelesa, ¿no?, que es ese ensamblaje, que para hoy todo es muy común, del vino con la barrica, pero que hasta mediados del siglo XIX en España no era costumbre, sino que se elaboraban vinos más del año, vinos jóvenes, vinos blancos, rosados, pero sin crianza en barrica, ¿no? Fueron los franceses, en concreto los bordeleses, los que enseñaron a los riojanos el buen equilibrio que se encontraba entre la uva y el roble, de cara a elaborar vinos más complejos, vinos más elegantes, y también vinos que tuvieran más duración en el tiempo, ¿no? A día de hoy, España es una potencia mundial a la hora de elaborar vino. De hecho, somos el país con más superficie de viñedo del mundo. Es decir, no hay otro país en el planeta que tenga más superficie de viñedo que España. Es un país con una variedad a nivel de variedades, ¿no?, de tipos de uva impresionante. Todos conocemos la uva reina tinta, ¿no?, que es la Tempranillo, que es una uva muy versátil, pero tenemos una riqueza espectacular cuando hablamos de uvas tintas, pues la Mencía, la Garnacha, la Monastrell, la Bobal, tenemos un montón de variedades. Y luego en blancas, nuestras variedades principales son la uva Verdejo y la uva Albariño, históricamente, pero tenemos otras muchas, como puede ser la Irén, la uva Viura, la Godello. Es decir, es un país fascinante a la hora de conocer y de explorar el mundo del vino. Tenemos la suerte que, a pesar de no ser un país excesivamente grande, tenemos aproximadamente unos 1000 kilómetros de norte a sur, es un país climatológicamente muy variado. Tenemos zonas muy calurosas, tenemos playa, Mediterráneo, tenemos zonas muy verdes, muy lluviosas, montañas, y esa diversidad climática y diversidad de tipos de suelo nos permite poder elaborar muchísimos tipos de vino de calidad.
A nivel variedades tintas, a nivel de vinos tintos, bueno, hay, como he dicho, una gran diversidad, pero digamos que hay 3 regiones que destacan sobre el resto de las demás, ¿no? En total, en España tendremos aproximadamente unas 70 indicaciones geográficas protegidas de vino. Las principales o las más conocidas son las llamadas denominaciones de origen o, en el caso de Rioja y Priorato, denominación de origen calificada. Luego también tenemos otras indicaciones, como por ejemplo los vinos de la tierra, que son relativamente más flexibles que las denominaciones de origen, cuyas regulaciones más estrictas, ¿no? A nivel de vino tinto, como decía, las más comunes serían Rioja, Ribera del Duero y Priorato en Cataluña. De esas 3, obviamente, la que destaca, la que está a la cabeza, sería la denominación de origen calificada Rioja, que se encuentra mayoritariamente en la comunidad autónoma de La Rioja, en el norte central de España, a poca distancia del País Vasco y a unas 2 horas y media en coche de la frontera con Francia. La Rioja fue la primera denominación de origen que se creó en España en 1927 y es una región que a día de hoy pues es la que más fama tiene a nivel internacional y cuyos vinos se pueden encontrar prácticamente en cualquier país del mundo. La Rioja, a su vez, se divide en 3 subregiones que se caracterizan por elaborar diferentes tipos de vino por diferentes variedades tanto climáticas como a nivel de suelo, ¿no? La más pequeña sería la Rioja Alavesa, que se encuentra en la provincia de Álava, ya en el País Vasco, de ahí su nombre. Por otro lado tienes la Rioja Alta, sería la siguiente en tamaño, que es la que está más al norte, son vinos con una mayor acidez y mayor frescura. Y por último, la subregión más grande sería la que históricamente se ha conocido siempre como Rioja Baja, pero que recientemente se le ha cambiado el nombre a la Rioja Oriental. Una parte más al sur, por tanto más cálida, clima un poco más mediterráneo, que nos va a permitir elaborar vinos con un mayor grado alcohólico, más cuerpo, y también, por ejemplo, una región donde predomina mucho la uva garnacha, que es una uva que requiere más calor para madurar, ¿no? Históricamente, los vinos españoles y los vinos de Rioja se han clasificado por el añejamiento. Es una característica que define muy bien a los vinos españoles y que no se encuentra en otros vinos ya sea del Viejo Mundo o del Nuevo Mundo. Nuestros vinos históricamente se han clasificado por vinos crianza, reserva y gran reserva. En esas categorías lo que estamos hablando es de cuánto tiempo ha pasado ese vino por barrica y por botella para ser categorizado en cada una de esas categorías. Para la categoría crianza estaríamos hablando de un vino que aproximadamente, porque tengo que destacar que cada denominación de origen puede tener su propia regulación, aunque bueno, a nivel general estaríamos hablando de un vino crianza, sería un vino que ha tenido que pasar 2 años desde que se recoge la uva en la vendimia, que en España estaríamos en la época de septiembre-octubre aproximadamente, tiene que pasar 2 años hasta que se puede comercializar y de esos 2 años es ley que tenga que pasar el vino aproximadamente 12 meses en crianza en barrica. No te habla ni si la barrica tiene que ser más nueva, más vieja, si es francesa, americana o si el viñedo que tiene que tener 30 años o 5. Pero sí te obliga a que ese vino tiene que pasar por barrica un mínimo de 12 meses y luego tiene que reposar el resto del tiempo hasta cumplir los 2 años en la botella. La siguiente categoría sería los vinos reserva. Reserva significa que es un vino que han pasado 3 años desde la vendimia hasta que se puede comercializar y de esos 3 años mínimo tiene que pasar 1 año en barrica. Como he comentado, estos son tiempos mínimos, por lo tanto cada bodega puede decidir cuánto tiempo necesita su vino pasar en barrica para elaborar el vino crianza o el reserva que ellos estén buscando en función de su perfil de bodega y de los vinos que tengan un poco en su planificación. Pero siempre tienen que cumplir unos mínimos de 12 meses de barrica y unos 3 años hasta poder comercializarlo. Y por último, la categoría más prestigiosa, que serían los vinos gran reserva. Los vinos gran reserva estipulan que tengan que pasar un mínimo de 5 años desde que se recoge la uva hasta que se puede comercializar, de los cuales mínimo tiene que pasar 2 años en barrica. Obviamente, eso al mismo tiempo ya nos está dando una indicación
dentro de cada bodega, de cada línea de vinos de una bodega en concreta, que obviamente esa bodega lo normal es que utilice sus uvas de más calidad para los vinos de más gama alta, ¿no? Porque al final, cuando tú envejeces un vino durante 2 años en barrica, necesitas una uva con muy buena concentración, una uva muy madura, para que se ensamble bien con esa barrica y no quede, digamos, debiéndole a la barrica y que el vino sea un vino muy amaderado, sino que necesita una uva muy madura para que se ensamble bien y estén ambas, tanto la fruta como la madera, en la misma proporción a la hora de aportar sabor y aromas, ¿no? Es cierto que cometeríamos un error si comparáramos crianzas, reservas y grandes reservas de una bodega con otra, porque al final cada bodega luego tiene su propio perfil y su propia filosofía. He comentado, se pueden utilizar barricas nuevas, que es obviamente mucho más cara que una barrica usada. Obviamente se pueden elaborar vinos con viñedos más viejos, que van a dar un rendimiento más bajo, por lo tanto la producción va a ser también más baja y el precio más alto. Hay bodegas que recogen todo su viñedo a mano, otras bodegas lo recogen con máquina, lo cual es menos costoso. Hay bodegas que tienen viñedo propio, que es una parte muy costosa, pero garantizan una calidad al cliente, y hay otras bodegas que prefieren optar por comprar uva a otros viticultores o comprar vino a granel, y por lo tanto su coste es baja, pero también su capacidad de controlar la materia prima también disminuye, ¿no? Por lo tanto, aunque los tiempos de envejecimiento son parecidos, es verdad que luego podemos encontrar en el mercado reservas y otras reservas de otras bodegas que pueden incluso duplicar o triplicar el precio, ¿vale? Rioja, aparte de esa categoría histórica, recientemente también ha incorporado una nueva categoría que es más parecida, que viene originariamente de la zona de la Borgoña, que son los vinos de pueblo y los viñedos singulares. Es decir, los vinos de pueblo son aquellos vinos que se elaboran exclusivamente en algunos pueblos concretos de La Rioja, como por ejemplo puede ser el pueblo de Haro, que es un pueblo con una alta reputación a la hora de elaborar vinos de calidad. Por lo tanto, si tu bodega está en ese pueblo, tú puedes decir que es un vino de pueblo y de esa manera el consumidor percibe que hay una calidad determinada detrás porque es un pueblo históricamente conocido por elaborar vinos de alta gama, ¿no? La otra característica que ha incorporado Rioja recientemente es la denominación de viñedo singular. Es algo parecido a los crus que encontramos en Francia, ¿no? Un viñedo singular es aquel viñedo que cumple una serie de características marcadas por la denominación de origen. Por ejemplo, la del viñedo tiene que ser mínimo de 35 años, tiene que tener unos rendimientos menores de lo que te permite la denominación de origen Rioja, que Rioja te permite aproximadamente 7.000 kilos por hectárea de viñedo. Sin embargo, en los viñedos singulares ese rendimiento tiene que ser menor, lo que va a dar lugar a menos uvas, pero una uva con más concentración y te van a dar lugar a un vino de más calidad. Por lo tanto, creo que en Rioja aproximadamente hay unas 80-85 viñedos ya determinados como viñedo singular. Y esta es una nueva categoría, una nueva clasificación que se ha incorporado a la clásica de crianza, reserva, gran reserva. Eso, Rioja, que diríamos sería la más conocida. Ahora iríamos a la segunda región más conocida, que sería Ribera del Duero. Ribera del Duero se encuentra en la comunidad autónoma de Castilla y León, a unos 300 kilómetros al oeste de la Rioja, y es una región que es bastante más pequeña que La Rioja. La Rioja tiene unas 600 bodegas en total, Ribera del Duero en torno a unas 300, pero cuyo calidad media, o digamos que el mercado está dispuesto a pagar más dinero por unos vinos elaborados en Ribera del Duero. Ribera del Duero tiene la suerte de contar con dos de las bodegas más icónicas a nivel internacional, como son Vega Sicilia y Pingus, que son bodegas que ya compiten en la industria del lujo, bodegas, vinos que se subastan por todo el planeta y realmente vinos de coleccionista, ¿no? Y eso ha ayudado, digamos, a incrementar la reputación de toda la denominación de origen. Se llama Ribera del Duero porque la denominación de origen está a lo largo del río Duero, que nace en el centro de la península y llega a Portugal y acaba en la ciudad de Oporto, ¿no? Es una región, a diferencia de Rioja, con un poquito más de altitud. En Rioja estaríamos hablando de una altitud media entre 400 y 600 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, Ribera del Duero está en torno a los 800, 900 metros sobre el nivel del mar. Al mismo tiempo es una región también más seca que La Rioja. La Rioja está más cerca del mar Cantábrico y por lo tanto recibe, digamos, una mayor pluviometría. Ribera del Duero es una zona bastante más seca, más al interior y hace que llueva menos.
Esa diferencia de altitud y esa también diferencia de pluviometría nos permite que en Ribera del Duero se elaboren vinos con mucha más concentración, ¿no? Porque estamos hablando de una zona de gran altitud en el centro de la península, por lo tanto estamos hablando de una zona que en verano te puede hacer 40-45 grados durante el día, en invierno puede hacer menos 10, menos 15 grados. Incluso el mismo día tú puedes tener a mediodía 35-40 grados y que esa temperatura baje por la noche a los 10-15 grados. Esa diferencia, ese contraste térmico entre el día y la noche es excelente para la maduración de las uvas y por tanto se elaboran vinos muy complejos, muy estructurados y vinos también con una capacidad de guarda muy grande. En Ribera del Duero, para tú elaborar un vino en Ribera del Duero, aparte de tener que tener la bodega y los viñedos dentro de los límites geográficos que marca la denominación de origen, todos los vinos tintos tienen que ser mínimo elaborados con un 85% de tempranillo, o como ellos llaman, de tinta del país o tinta fina, ¿no? Es una uva que se encuentra en mucho de España, pero en cada provincia se puede denominar de una manera diferente. Eso, en cambio, no ocurre en Rioja. Es decir, en Rioja, aunque la tempranillo es obviamente una uva muy predominante, sí están también permitidas otras cepas minoritarias, como pueden ser la uva Graciano, la uva Mazuelo o la uva Garnacha, ¿vale? En cambio, por lo tanto, sí puedes encontrar dentro de la denominación de origen Rioja vinos 100% Garnacha, 100% Mazuelo, 100% Graciano, aunque son menos comunes. Sin embargo, en Ribera del Duero todos los vinos tienen que ser un 85% de tempranillo. ¿Por qué hacen eso en Ribera del Duero? Bueno, pues porque al ser una región mucho más árida, mucho más dura a la hora de elaborar vinos climáticamente, solo una uva como la tempranillo, que es una uva autóctona nacional que lleva cultivándose en España más de 2000 años, se adapta bien a ese tipo de climas, ¿vale? En Ribera del Duero, en cambio, no cuentan con esa otra regulación que hemos hablado de vinos de pueblo o vinos de viñedo singular, pero sí también está muy popularizada la clasificación de crianza, reserva y gran reserva. La tercera denominación de origen de tintos más conocida sería, digamos, el Priorat, que se encuentra en la parte de Cataluña, en el interior de Cataluña. Allí es una zona muy complicada de elaborar vino, le llaman también viticultura heroica porque está en unas graves pendientes y por lo tanto los rendimientos también son muy bajos. En Priorat, a diferencia de Rioja y Ribera del Duero, donde predominan las uvas nacionales, como hemos comentado, en Priorat, aunque hay mucha base de uva Garnacha, que es una uva muy típica también de España y del sur de Francia, también se encuentran en mayor proporción variedades internacionales, como puede ser predominantemente el Cabernet Sauvignon. Son vinos también de un precio medio muy, muy elevado, pero también vinos de una gran calidad. Digamos que estas serían las tres grandes denominaciones de origen de vinos tintos en España, pero eso no quiere decir que sean las únicas. Tenemos excelentes vinos de uva mencía en el Bierzo, en la frontera entre Castilla y León y Galicia, excelentes vinos de Monastrell en Jumilla, en el sureste de España, o Bobal, en la zona de Alicante. La riqueza de uvas que tenemos en España es realmente impresionante y merece la pena ser conocida, ¿no?